capítulo 3, vamos a aprovechar que está de pie, versículo 26 al versículo 28. El título de la predicación se llama La familia de la fe. La familia de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. ¿Ya tienen la escritura ahí, hermanos? ¿Ya la encontraron? Bueno, pues si tienen el celular, pónganlo en vibrador o apaguen un momentito, nomás es un momento para estarnos enfocados en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Vamos a leerlo. ¿Y qué les parece si hoy usted lee yo leo el primero, usted el segundo, el versículo 27, y yo leo el tercero, que es el versículo 28? Amén. Entonces primero voy yo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, a cada corazón, Señor, y que esta palabra sea de edificación y de bendición para todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, y antes de comenzar con la predicación, quisiera que viéramos 3 detalles para poder entender bien este pasaje. Todas las cartas que Pablo escribe tienen un propósito o varios propósitos, y vamos a ver cómo en esta imagen nosotros es importante que sepamos a quién le escribe la carta, cuál es el propósito de la carta por la que está escribiendo. Y también es importante entender que en el contexto donde Pablo escribe la carta encontramos 3 culturas diferentes. ¿Esto qué nos va a ayudar? A que nosotros podamos entender mejor el pasaje de la que vamos a ver el día de hoy. Lo primero, que la carta está escrita ¿a quién? A la iglesia. Quiere decir que es a hermanos, ¿verdad? Ahora, la iglesia de Galacia estaba compuesta por gentiles y judíos. ¿Ok? Esas son los receptores quienes están recibiendo la carta. Es importante saberlo por lo que vamos a ver a continuación. Número 2. Había un problema y conflictos entre hermanos, entre estos gentiles que eran gente que no era judía y estos judíos que eran convertidos del judaísmo al cristianismo. Había muchos conflictos entre ellos. Si bien en la carta de Gálatas encontramos diferentes problemas, hay uno que llama la atención y es precisamente los conflictos que tenían entre ellos como hermanos. Y tercero, es importante entender que el evangelio es predicado o el evangelio nace dentro de 3 culturas principales: cultura judía, cultura griega y cultura romana. Recordemos que el evangelio se empieza a expandir desde Jerusalén, y Jerusalén eran judíos, y dentro de ese tiempo histórico también estaban los griegos y los romanos. ¿Por qué es importante saberlo? Porque el pasaje que acabamos de leer en el versículo 28 dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Obviamente que en ese tiempo había esclavitud, y para entender esto es porque Pablo dice que no hay esclavo, no hay ni varón ni mujer. ¿Por qué dirá esto? Porque recuerden que en el contexto judío la mujer no valía, y cuando venimos a Cristo dice: esto se acabó, ya no hay griego. Ya los griegos con su pensamiento, sus formas de enseñanza, el arte, la filosofía, ya no es romano. Los romanos, ¿quién era el imperio predominante en el tiempo de Jesús? Dice Pablo, la iglesia, los hermanos que estaban compuestos por ¿quiénes? Judíos y gentiles. Dice, ya no hay eso. En Cristo somos uno solo. Es importante entenderlo.
Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos un problema muy común. A lo largo de todo el Nuevo Testamento usted se va a dar cuenta el problema que tenían los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles. Los gentiles eran extranjeros, gente que no venía de ese nacimiento judío, de ese linaje judío. Esos eran los gentiles. ¿Y cuál era el problema principal entre judíos y gentiles? Que con los judíos le decían a los gentiles: tú para ser salvo tienes que circuncidarte. Ese fue el problema del Nuevo Testamento, hermanos. Y de hecho vemos en Hechos 15, capítulo 15, versículo 1, este problema. En Hechos 15 encontramos el primer concilio de Jerusalén. Y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, los judíos le decían a los gentiles: está bien, cree en Jesús, deposita tu fe, pero si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y ese fue el problema que en todo el Nuevo Testamento vamos a ver constantemente en todas las cartas de Pablo, casi en todas. Ellos decían: tienes que circuncidarte, tienes que cumplir con ciertos rituales, tienes que cumplir la ley. La ley consistía en 613 mandamientos. Entonces imagínense, le decían: no solamente tienes que circuncidarte, tienes que cumplir los 613 mandamientos que en la ley encontramos. Y ese era un problema para los judíos, porque para los judíos, si tú no hacías eso, si tú no te circuncidabas, simplemente era imposible que tú tuvieras la salvación. Gálatas 5:6, el apóstol Pablo les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia, a los cristianos que tenían conflictos por lo que ya dijimos. No tiene que ver la circuncisión. Si no te circuncidas está bien, y si te circuncidas también está bien. Al final no vale. Lo que importa es que tú eres salvo. ¿Por qué? Por fe, por gracia. Pablo les dice que ellos eran uno mismo y que todos eran hijos de Dios por fe. Ahora, si bien es cierto, en nuestro contexto actual, pues no tenemos ese problema, ¿verdad? Aquí no hay judíos, ¿verdad? ¿O hay algún griego por aquí? ¿Alguien de perfil griego? No hay judíos, ¿verdad? No hay griegos. ¿Alguien viene de Roma, romano? Tampoco, ¿verdad? Entonces no tenemos ese problema nosotros, pero tenemos otro problema que es aplicable a nuestro contexto. Venimos de diferentes familias, venimos de diferentes estados posiblemente, mi esposa que viene de otra nación, y eso muchas veces, e incluso venimos de diferentes iglesias donde tenían ciertas prácticas, y cuando tú vienes aquí y de repente notas que hacemos las cosas un poco diferente, dices, como que no me cuadra, porque en mi iglesia lo hacíamos así, ¿cierto o no? Y entonces esos detalles hacen que entremos ¿en qué? En conflicto. ¿Por qué danza? ¿Por qué no danza? El pastor ¿por qué grita mucho? Yo tenía otro pastor que apenas se escuchaba, no gritaba. Es decir, todos esos detalles que generan conflictos entre nosotros. Y la hermana ¿por qué grita cuando ora? Y la otra ¿por qué no grita? Y la otra ¿por qué levanta las manos? Y la otra ¿por qué no las levanta? Y entonces nos encontramos con una variedad de personalidades formadas a lo largo de la vida. Y eso hace que muchas veces nosotros entremos ¿en qué? En detalles, en conflictos. Ahora, la persona que tú tienes al lado tal vez no es tu hermano en sangre, pero es tu hermano en Cristo Jesús. Y a lo mejor nos dicen, no, pues es que pues ni se parece a mí, no se parece a ti, ni se va a parecer a ti. Son totalmente diferentes, ¿verdad? De color de piel, de cabello, físicamente, en su carácter. Pero hay algo que nos une a todos nosotros, hermanos. ¿Y qué creen que es? La fe en Cristo. Eso hace que nosotros nos convirtamos en la familia de la fe, como dice la palabra de Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál será el requisito para ser familia de la fe? ¿Qué necesitamos para ser un hijo de Dios? Lo estamos viendo en el discipulado. Creer y recibirlo.
Juan 1:12. Ese es el requisito para pertenecer a la familia de la fe. ¿Qué responsabilidad tengo yo como familia de la fe? El concepto de familia hoy, hermanos, ha distorsionado totalmente. Las ideologías que hoy tenemos en nuestra sociedad tratan de distorsionar y deshacer el modelo bíblico, porque hay un modelo bíblico que tiene que regir la familia. Pero, ¿qué es la familia? Es un grupo de personas donde los adultos educan y dan valores a los hijos dentro de un contexto del hogar con un propósito afín. Nosotros, hermanos, aunque esta es una familia espiritual, de la misma manera nosotros buscamos a través de la escritura enseñarle los valores bíblicos a usted para que usted pueda desarrollarse en la vida en cada área de su vida. Una familia requiere comprensión, respeto, compromiso, armonía, tolerancia entre todos los que componen la familia. Y la pregunta es esta: ¿cómo debería de ser la relación entre nosotros como familia de la fe? ¿Cómo cree que debería de ser su relación entre nosotros? ¿Buena? ¿Que no nos hablemos? ¿Que sí nos hablemos? Porque en la familia tenemos de todo tipo de personajes, ¿cierto? Hay unos que hablan y no se callan, hay unos que no hablan nada, hay unos que se llegan, se encierran a su cuarto y nada más piden la comida por ahí, pásenme la cena, no tienen contacto con el mundo exterior. Es decir, dentro de la familia de sangre tenemos diferentes tipos de personalidades, y dentro de la familia espiritual, ¿qué creen que también? Hay unos que son muy reservados, hay unos que hablan demasiado, hay unos más inquietos que otros, ¿cierto? Entonces nos encontramos con una gran variedad de personalidades. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una palabra que se repite constantemente y es unos a otros. Esa palabra la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y eso nos lleva a la primera manera en que un hijo de Dios y un hermano de la fe debería de considerar, y este es el primer punto que vamos a tocar. Un miembro de la familia de la fe ama a su hermano con amor fraternal. Y vamos a Juan capítulo 14, versículo 34 a 35. Y te pido que lo busque para que lo leamos juntos. Juan capítulo 14, versículo 34 y 35, mientras pasa el comercial. Juan 14, versículo 34 y 35. Ahora, estos puntos que vamos a ver son algo que un hermano de la fe en nuestra relación debe considerar. Dice así la palabra. Juan 24, 35, ¿no? Entonces, primera de Juan. Es Juan 13. Juan 13, perdón. Una disculpa. Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Unos a otros. ¿Es una sugerencia? ¿Es algo que te recomiendo? ¿O es un mandamiento? Un mandamiento. ¿Es a fuerzas? ¿O es si tú quieres? Un mandamiento. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. Que os améis unos a otros. Le está hablando a hermanos. Como yo es amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor nos pide cosas muy complicadas, hermano, porque muchas veces tenemos un concepto distorsionado de la familia. Y usted me puede decir: oye, pastor, pero ¿cómo quieres que ame a mi hermano si a veces no me puedo soportar con mi hermano en la casa? A veces me estoy jalando el chompo, me estoy peleando, ya le saqué la lengua. ¿Cómo me pides tú, Señor, que yo ame a mi hermano? No solamente me pides que ame a mi prójimo como a ti mismo, Señor. Ahora me pides que yo ame a mi hermano.
Si muchas veces dentro del hogar no tenemos establecido un concepto bíblico, muchas veces no nos amamos, muchas veces hay disputas, hay hermanos que llevan años que no se hablan, 5 años, 10 años, y ¿cómo me pides ahora que si yo no le hablo a mi hermano, quieras que yo ame a mi hermano en la fe? Y esto nos lleva a la pregunta, dice Jesús, te pido que se amen unos a otros, pero nos dice cómo, en el versículo 34, como yo os he amado. ¿De qué manera Jesús amó a sus discípulos? Porque eso nos va a dar la forma en que nosotros debemos amar a los hermanos, ¿cierto? Dice, a lo largo del ministerio terrenal de Jesús, Jesús mostró su amor que tenía por todos, los bendecía, les servía a los pobres, ayudaba a los enfermos, libertaba a los cautivos. Jesús no discriminaba cuando amaba, ¿o sí? Le decían, viene un leproso. El leproso en ese tiempo era una persona rechazada por la sociedad. El acercarte tú al leproso era que seguramente tú te ibas a contraer esa lepra, y era un leproso, era rechazado por el contexto, era una persona que vivía en lugares apartados, pero sin embargo Jesús se atreve a tocar a un leproso. Imagínense lo que significó para la gente que vivía en ese tiempo que Jesús tocara a una persona que nadie quería tocar. Jesús alimentó, Jesús lavó los pies de Judas, aun cuando éste le iba a traicionar, ¿sí o no? Jesús atendió a personas que eran despreciables para los propios hermanos en la fe, los publicanos, los samaritanos, judíos, griegos, religiosos, paganos. Es decir, el amor de Jesús es demostrado con hechos, y Jesús le dice a sus discípulos, yo quiero que ames a tu hermano así como yo he amado a los demás. ¿Qué tipo de amor es este? La pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos? Porque muchas veces, como tenemos un concepto equivocado de la familia, venimos a la iglesia y ese mismo concepto lo traemos a la iglesia y vivimos de una manera que el Señor Jesús nos quiere corregir hoy. El amor de Jesús no juzga, es incondicional, es misericordioso, sacrificial, cálido, fiel, servicial. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Este es el amor que Jesús demanda de nosotros, a nuestra familia de la fe. Mire, hermano, hay veces que en la vida, no sé si usted ha experimentado esto, pero en los momentos más difíciles de la vida, en algunas ocasiones, no va a ser tu familia de sangre que estará contigo, sino tu familia de fe que estará ahí para orar por ti. ¿No le ha pasado? Que dices, pues ni mi hermano, aquí no está ni mi papá, ni mi hermano, no hay nadie. ¿Y quién cree que está? El hermano de la iglesia. ¿No se ha sentido incluso más apoyado por sus hermanos de la iglesia en un momento difícil que por su propia familia? ¿Sí o no? ¿No ha experimentado eso? Así que el amar como Cristo ama implica relacionarnos entre nosotros. Jesús pasaba tiempo con aquellos que amaba. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con los hijos de Dios, con la familia de la fe, para aprender a desarrollar un amor unos por otros. Es imposible que yo ame a alguien que no conozco. No conozco cuál es tu comida preferida, no conozco si te gusta la milanesa con ensalada, una buena coquita fría, yo no sé. No te puedo invitar a comer porque a lo mejor te invito a mariscos y te dan alergia, ¿cierto? ¿Y sabe qué he notado a lo largo de los años en el ministerio y sirviendo a Cristo? Que muchas veces nosotros evitamos tener ese contacto con los hermanos, pero de acuerdo a lo que enseña la palabra y lo que Dios dice a nosotros, es que dice, tienes que amarte como yo te he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Cristo demanda una relación entre unos y otros. No podemos amar con alguien que no conocemos. Cuando yo tengo la bendición de visitarlo en su casa, yo aprendo a conocerle.
platicamos de nuestras anécdotas, platicamos de situaciones que hemos vivido, y en esa relación que tenemos cuando nos tomamos un café, ¿qué creen? Se están forjando vínculos de amor fraternal. Le conozco, si en algún momento hay una forma de ayudarle, yo le ayudaré porque lo conozco. Sin embargo, a veces nosotros evitamos ese contacto, y eso es algo que Jesús no enseña. Jesús enseña que ¿qué? Nos relacionemos. ¿O usted cuando va a su trabajo no le habla a nadie? Llega y dice, buenos días, y todo el turno de su trabajo. ¿O cómo es usted en su trabajo? Porque si lo hace en su trabajo, pues con razón lo hace aquí, ¿verdad? Pero si en su trabajo usted, ¿qué pasó, amigo? Y un abrazo, y un beso, y vámonos a tomar un cafecito, vete, te invito a un pancito. Algo anda mal, porque con los hermanos de la fe tiene que haber esa coinonía, tiene que haber esa relación. Jesús lo pide. Os doy un ¿qué? Un nuevo ¿qué? Mandamiento, una orden. Él nos ordena amarnos unos a otros. Dios se instituye la familia de la fe para que sea una unidad completa. Estamos para ayudarnos, estamos para servirnos. ¿A cuántos de ustedes yo les he dicho, hermano, en lo que le puedo ayudar? ¿A cuántos les he dicho, hermano, ahí estoy cerca? Cualquier cosa, mándame un mensaje. ¿Y qué creen? Que a veces pensamos de manera equivocada que esa labor solamente es del pastor, pero le tengo una mala noticia. Esa labor también le corresponde a usted, porque aquí la carta está escrita ¿a quién? A los pastores de la iglesia de Galacia. ¿A quién está escrita la carta? A los hermanos de la iglesia. Y cuando la carta está escrita a los hermanos de la iglesia, no le está diciendo al pastor como hermano en la fe, pero no como función. Así es que esta carta, al estar escrita a judíos y a gentiles cristianos, le está diciendo a gente que es congregante. Pensamos que solamente el pastor tiene la obligación de hacerlo, pero estamos equivocados. Mala noticia para usted. A usted también tiene la responsabilidad de, como hermano en la fe, aunque sea en la semana, mandarle un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pero ¿qué cree? Que no lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque tenemos un concepto distorsionado de nuestra propia familia carnal. Si no lo hacemos con nuestra familia carnal, pues mucho menos lo vamos a hacer con la familia en la fe. Pero ¿en qué creen? Que en Cristo tienen que cambiar las cosas. Tenemos que ser diferentes, hermano. Si no, ¿cuál es la diferencia entre nosotros que decimos conocer a Cristo y las personas que no lo conocen? No habría diferencia. Esto nos lleva al segundo punto. Un miembro de la familia de la fe procura hacerle mal a su hermano cada que puede. ¿Qué dice ahí? Procura hacer el bien. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Le está hablando Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? De la familia de la fe. O sea, el Señor nos dice, si puedes ayudar a alguien, hazlo. Pero ¿qué crees que te dice el Señor? Y me dice a mí, mayormente a tus hermanos en Cristo. ¡Qué tremendo! Porque esto nos abre una oportunidad a comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y entender que mi hermano en la fe, este hermano, hermana en la fe, yo soy llamado a hacerle o a buscar hacerle un bien cuando tenga la oportunidad. El principio de hacer el bien a todos y sobre todo a nuestros hermanos es difícil. ¿Por qué será difícil? Que a veces se nos complica hacer el bien a alguien más, y hablando de la familia de la fe, porque luchamos contra una tendencia egoísta a pensar solamente en nosotros, en nuestro bien, en nuestros beneficios personales, y no en lo demás, en las demás personas. Esa es la mentalidad que viene del mundo,
tú eres un campeón, no necesitas a nadie, tú puedes solo. Ese es el mundo. Pero la Biblia que nos dice, haz el bien a tus hermanos y en especial a los de la familia de la fe. Vamos a verlo de manera práctica y voy a hacer alguna serie de preguntas para que usted se las pregunte de manera interna y no las conteste. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a algún hermano en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un hermano en la fe, en lo que pueda ayudarte, hermano, ahí estoy? ¿Cuándo fue la última vez que usted sirvió en algo a un hermano en la fe? Ya sea con tiempo, con recursos, con un consejo. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien en la fe? Si empieza a contar por atrás a los meses, reprobamos. Ya reprobamos el examen. Porque el Señor nos manda ¿a qué? A buscar y hacer el bien a nuestros hermanos. No deberíamos de comportarnos como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Debemos ser diferentes. ¿Sabe? Dios nos habla a entender que ser un miembro de la familia de la fe es buscar el bien de mi hermano cuando me sea posible y de la manera que me sea posible, porque tampoco vamos a abusar, ¿verdad? Pues, hermano, usted es mi hermano, ¿verdad? No, si soy tu hermano. Oiga, no me puede invitar a desayunar, me compra 2 kilos de bistec, 1 kilo de huevo y me lleva a hacer mis compras allá a Chalco. Hermanos, hay que ser coherentes, ¿verdad? Sin embargo, aunque no debemos caer en extremismos, si es cierto que el Señor nos dice y nos manda a hacer el bien a la familia de la fe, a nuestros hermanos. Sabe que la nueva traducción viviente en ese mismo pasaje de Gálatas 6:10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cuando tú haces bien a algún hermano en la fe, estás cosechando ¿qué? Bendición. Si tú nunca ayudas a un hermano en la fe, ¿qué estás cosechando? Nada, porque no puedes recibir algo que no cosechas. La Biblia dice que todo lo que nosotros cosechamos, ¿vamos a qué? Sembramos, ¿vamos a qué? A recoger. Si nosotros no sembramos empatía con nuestros hermanos, no espere que cuando usted llega a la iglesia diga, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, denle un abrazo. ¿Qué va a hacer? Se va a pasar de corrido, como si no lo conociera. No esperemos recibir algo que no sembramos. Si nosotros sembramos una bendición a alguien más, en la persona sin que usted se lo diga, cuando tenga la oportunidad, ¿qué cree que va a hacer? Le va a bendecir también, sin que le diga, porque es una respuesta natural de lo que tú estás sembrando y lo que la Biblia dice que tú recoges. Por eso, hermano, no ayudemos a otros por la bendición, ayudemos a otros por obediencia, pero tienes que saber que al obedecer a Dios serás bendecido. No lo haga por obligación, hágalo por amor. Y cuando tú lo hagas por amor de manera desinteresada, dice la Biblia, a su debido tiempo vas a cosechar numerosas bendiciones. ¿Quién no quiere ser bendecido en esta vida? Coseche. Coseche. Ayude cuando pueda. Y ayude de manera desinteresada a sus hermanos en la fe. Tercer punto y último punto. Un miembro de la familia de la fe perdona a su hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 13, que también está el pasaje ahí. Dice, perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también que háganlo ustedes. ¿Por qué perdonar? Porque nosotros hemos sido perdonados. Negarse a perdonar a una persona demuestra un corazón lleno de resentimiento, amargura, enojo e ira. Un verdadero cristiano que ha experimentado el perdón de Jesucristo es de manera inevitable que de su corazón nazca perdonar a otros.
Perdonar a aquellos que nos hacen mal no es posible sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la reacción normal de uno cuando alguien te hace algo? Regresarlo, ¿o no? ¿O no ha pensado así usted en algún... Ese me las va a pagar por ahí? Y aunque a lo mejor con sus palabras no lo dice, pero sí lo piensa. Y vamos a lo que, a ojo por ojo, ¿y qué? ¿Qué nos enseña la palabra? Perdónense unos a otros, y nos dice cómo, como Cristo los perdonó. ¿De qué manera nos perdonó Cristo, hermanos? ¿No perdonó todos nuestros pecados? No todos nuestros pecados veíamos en la mañana del discipulado. Él los echa a la profundidad del mar y no se acuerda de ellos. Nosotros entonces, ¿por qué nos damos a veces el derecho a no perdonar a alguien que incluso Cristo es capaz de perdonar por cuán grande sea su agresión o su transgresión? Y nosotros nos limitamos a decirle te perdono, simplemente porque hemos permitido que en nuestro corazón entre la ira, el odio, la indiferencia. Cuando Cristo, Él perdonó en la cruz del Calvario los pecados de todo el mundo. Nosotros, ¿por qué no perdonamos? Es muy complicado perdonar, yo lo sé. Incluso lleva un proceso de años. Y eso no es para justificarnos. Cuando nosotros vemos la enorme misericordia de Dios al perdonar nuestras transgresiones, nos damos cuenta que no tenemos derecho a retener esta gracia, la cual mismo nosotros hemos recibido, lo cual no nos da derecho a cerrar la puerta del perdón y misericordia a aquellos que son hijos de Dios como hermanos y aquellos que son creación de Dios. Porque esto no solamente se trata entre nosotros. A lo mejor alguien que no es cristiano nos hizo algo, hay que perdonarle. Eso lo pide el Señor. Perdonar libera nuestros corazones de una carga pesada. Perdonar trae paz a nuestras vidas. Perdonar nos hace más como Cristo. Y perdonar demuestra que el amor de Dios es una realidad en nuestra vida. Qué difícil es perdonar. Yo no sé si a usted se le hace fácil, pero es muy difícil. Y de manera teórica lo decimos muy fácil, de verdad. Pero en la manera práctica, perdonar a alguien que te difamó, alguien que te traicionó, alguien que te golpeó en tu niñez, alguien que te marcó con palabras toda tu vida, alguien que te hizo menos, que te rebajó, alguien que te trató como un trapo sucio. Es difícil. No vamos a decir que es fácil perdonar. Sin embargo, en el corazón de Dios, al amarnos a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y cuando estaba Jesús en la cruz, perdonó incluso a aquellos que lo llevaron al sacrificio. Perdonó a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo golpearon, le enterraron una corona de espinos en su cabeza, lo latiguearon, deformaron su cuerpo, su rostro. Y dice Jesús desde la misma cruz, como un clamor de perdón y de ejemplo a nosotros como hermanos en la fe: perdónales, porque ellos no saben qué están haciendo. Y recuerden que cuando estaban en la cruz, había unos hombres jugando debajo de la cruz, echando suertes por las ropas de Jesús, por las sandalias. Y de repente el centurión, al ver que cuando Jesús expira hay tinieblas, y este hombre dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era el Hijo del Dios viviente. Él tuvo que declarar eso, porque si no lo hubiera hecho él, las mismas piedras tenían que reconocer que él era el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Dice Primera de Pedro 2:23: porque para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros,
dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que hacía Dios? Lo dejaba en las manos del Padre. Cuando usted recibe una injusticia, déjalo en las manos de Dios. No tome cartas del asunto, porque hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios, hermano. Hay de aquellos. La verdad, no sé si usted ha experimentado, pero aquellos que de repente le han agarrado tirria, le han atacado, y no es porque nosotros deseemos mal a nadie absolutamente, pero la justicia de Dios llega para aquellos. ¿Sí o no? Una vez llegó, ahí cuando yo estaba en las oficinas trabajando, me senté, llegó un compañero y empieza a decir, los cristianos son hipócritas, no, los cristianos son... Y empezó a hablar una serie de cosas que yo me quedé así, en blanco, yo no supe qué hacer. Y por dentro, ay Dios mío, eso me lo está diciendo a mí, ¿no? Pero yo me quedé mudo. Y yo no sé qué pasó, que a la semana lo despidieron. En una ocasión también en el mismo trabajo estuve trabajando en el departamento de capacitación de empleados, y resulta que el jefe de ese departamento era una persona homosexual. Ustedes saben que los homosexuales son personas que hablan mucha grosería y hablan mucho de sexo, todo es sexo, hablan puras cosas depravadas. Y cuando esta persona me tocaba pasar tiempos con él para a ver qué clase íbamos a dar a los nuevos estudiantes que entraban o capacitación, cuando se dio cuenta que yo prácticamente cerré mi boca y no me reía con sus bromas, no me reía con sus chistes, él buscaba que yo cayera en ese juego de empezar a hablar cosas sexuales y cosas depravadas, pero yo, silencio. Y un día me dice, te toca dar una capacitación a un nuevo grupo de empleados, prepara tu tema. Recuerdo que tardé una semana en preparar el tema, y el mero día me dice, ¿qué crees que lo voy a hacer yo? Tú te esperas al otro. Ok, no hay problema. 3 veces me hizo lo mismo. 3 veces. Recuerdo que la tercera vez me puse a llorar. Me fui a un rincón ahí en la empresa. Dije, Señor, ayúdame. Porque en esos momentos uno quiere responder y te quieres, como dices, te quieres poner loco. Recuerdo que en ese tiempo le mandó un mensaje a mi pastor. Le digo, oye, pastor, fíjate que me está pasando esto. ¿Qué creen que me dijo? Ora por él. Yo, pastor, pensé que ibas a decir otra cosa, ¿no? Ora por él, hijo. Ay, pastor, es que ora por él. Está bien, Señor, toma el control. Empecé a orar ahí en silencio. ¿Y qué creen que pasó? Como a los 15 días, era un hombre que llevaba como 15 años en la empresa. ¿Qué creen que le pasó? Lo corrieron. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas tu causa delante de aquel que es justo, tu causa va a contar. Déjalo en las manos de Dios. No te enfrasques con las personas. No te encajes con las personas. No te involucres. Porque fácilmente yo sí me pude haber puesto bien loco. Pero había algo que decía, no te pongas loco, cálmate. Jesús dice que Él no respondía con maldición cuando padecía y cuando lo amenazaban, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Quién era? Su Padre. Cuando te pase algo, hermano, cuando alguien te empieza a escarnecer, cuando alguien te empiece a molestar por tu fe, porque eres cristiano, porque eres el aleluya, permanece en silencio y ora a Dios. Y en algún momento u otro, Dios hará justicia. Aunque nosotros no buscamos el mal de nadie, Dios es justo. Dios es justo. Nunca lo olvide eso, hermano. Dios es justo. Y no te va a dejar, porque ¿sabe qué? Eres su hija
eres su hijo. Y ay de aquel, dice la palabra, que toca a la niña de mis ojos. Ay de aquel que se mete con una hija de Dios. Ay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Ay de aquel. Porque somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Y Él, hermanos, aunque uno no busque el mal de verdad, Él hace justicia. Por eso dice, presenta tu causa. Esta es mi causa, Señor. Estoy recibiendo maltrato, me están haciendo menos en el trabajo, quieren hacer que yo participe en el día de muertos, y ya me negué. Y cuando recuerdo que pasa la de recursos humanos, Rubén, tus dulces para los muertos, yo no traigo, yo no voy a participar. Todos así. Y la gerente de recursos humanos, no traes dulce, Rubén. Luego, no traigo, yo no voy a participar. ¿Y qué creen? Me la agarraron otra vez. Ser cristiano en un trabajo te va a causar mucho conflicto. Pero esa misma mujer, cuando me tocó trabajar con ella por 3 meses, en una ocasión vengo bajando el elevador y me dice, oye Rubén, y le platiqué que yo servía a Cristo, que yo predicaba, le platiqué mi vida. Y una vez bajando el elevador me dice, oye, quiero que me des un consejo, ven a la oficina. Y yo dentro de mí, caramba, ¿que yo le dé un consejo? Mira, fíjate que tengo esta situación, hay un conflicto y acá, ¿qué consejo me das? Y yo dentro de mí, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero la gente sabe quién está con Dios y sabe que tú le puedes dar un consejo diferente. Digo, pues mira, pues, yo te sugiero esto y esto y esto. Gracias, Rubén, lo voy a tomar en cuenta. Nos vemos. ¿Ven lo que hace la fidelidad a Dios, hermanos? Pero cuando le toque callar, cállese, no hable, no siga la corriente, no se deje envolver por la ira, hermano. Dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira del corazón. Cállese por el amor del Señor, porque el día que ese compañero conozca de Cristo y sepa que tú eres cristiano, ¿qué crees que te va a decir? Oye, pero tú no eras cristiana. Ay, sí, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Un buen testimonio tiene mucho impacto en la vida de las personas. Por eso, hermanos, perdonemos. Y tengo unas palabras ahí finales acerca del perdón. Cuando somos capaces de perdonar, demostramos el reflejo de Cristo en nosotros. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, que fue capaz de perdonar desde la cruz a los que le crucificaron. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil, hermano, y si usted necesita oración para que usted pueda perdonar a alguien, hágalo, ore, y si quiere que le apoyemos en oración para que usted suelte esa carga que trae, también le vamos a ayudar a orar. Pero perdone si algún hermano en la fe le ha fallado, perdone si yo en algún momento alguna palabra lastimó su corazón o fue muy enérgica. Perdónenme, también les pido perdón en el amor de Cristo. Perdonemos. Ese es un rasgo de un hijo de Dios. Les pido una disculpa si yo de mi persona he dicho alguna palabra que sin querer ha lastimado su persona. También les pido perdón. Tenemos que ser capaces de pedir perdón, hermanos. Y no decir, no, pues como él me hizo, ahora yo la mía. No, hermanos, eso refleja un corazón que no tiene a Cristo. No lo tiene. Porque aquel que recibió perdón en la cruz, wow, tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia. Conclusión. Hoy ahí aprendimos 3 cosas. Y quiero que vea esta imagen final, porque esto es la imagen de lo que nos une a todos como cristianos. Vamos a la siguiente, hijo. Y es esto lo que nos une. Somos diferentes, venimos de diferentes familias, venimos de diferentes ciudades tal vez, venimos de diferentes costumbres o tradiciones familiares, de diferentes iglesias, pero hay un vínculo que nos une a todos nosotros, y es la fe en Cristo Jesús. Somos hermanos. Y aunque digas, no, está muy feo, no es mi hermano, sí es tu hermano. ¿Cómo? O sea, si me ves en la calle y te digo hermano, y te va a decir un amigo, oye, ¿sí es tu hermano? ¿De dónde salió? No se parece a ti, ¿no?
Pero ¿qué cree? Que somos hermanos con nuestros defectos, ¿verdad? Nuestras virtudes. El Señor murió en la cruz para hacer una unidad, hacernos, dice Pablo, uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, hermanos. Aprendamos a relacionarnos entre nosotros, porque no hay cristianismo individualista, no hay un cristianismo ermitaño, que yo vengo a la iglesia, no me importa lo que le esté pasando al hermano, no me interesa su vida, no quiero saber nada de nadie, solamente me preocupa mi persona, mis hijos y mi familia. Bueno, esa actitud es antibíblica simplemente. La Biblia no enseña eso, no lo enseña. La Biblia nos enseña ¿qué? Que hagamos lazos fraternales en Cristo, porque somos hermanos en la fe. Y como le dije anteriormente, incluso va a haber ocasiones en su vida que no va a estar su papá, su hijo, su hermano carnal, va a estar un hermano de la iglesia. Le va a tocar y usted se va a dar cuenta quién está con usted. Ahí se va a dar cuenta. No tiene que ver con sangre, tiene que ver con lealtad y fidelidad. Porque yo me puedo llamar hermano de sangre y ser totalmente diferente a tu vida. Seamos hermanos en Cristo, amados. Estas tres características, amarnos en la fe, amarnos como hermanos en la fe, procurar el bien de otros y perdonar nuestras ofensas, son características de un miembro de la familia de la fe. Pero esto no se queda aquí solamente, no solamente se quedan con que yo sepa cómo debo de comportarme como familia de la fe. Esto tiene que trascender la iglesia y tiene que ser llevado a la vida práctica. Yo le reto que en esta semana usted le diga a alguien que no conoce de aquí, le pida su número y le manda un mensaje de bendición. Dígale cómo te puedo ayudar. ¿Tienes alguna situación por la que quieres que llore por ti? Porque ahí se empiezan a romper las barreras. Jesús vino a romper toda barrera cultural entre griegos, judíos y gentiles. Jesús, cuando nosotros lo aceptamos, viene a romper toda barrera entre nosotros para hacernos una sola unidad. Pongámoslo en práctica. Hágalo esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? A lo mejor dice, uy, nunca lo he hecho. Somos hermanos. Ya usted le amo en Cristo. No se nota que cuando le doy un saludo y le abrazo, sí siente que le amo, no siente que le amo. Si no, también estoy reprobado. Yo le amo. De repente le mando un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Por qué no has venido? Pero ¿qué creen? Que no es mi responsabilidad únicamente. A la luz de la palabra nos corresponde a todos. Porque equivocadamente pensamos que solamente esa es una función del pastor, pero las cartas paulinas de Pablo a Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, son hermanos en la fe, no son a pastores. Hay dos cartas pastorales, la de Tito y Timoteo, pero la mayoría son cartas a iglesias. Ámense, perdónense, aliéntense unos a otros, exhórtense unos a otros, oren unos por otros, alienten a los de poco ánimo. Eso lo dice toda la escritura. Hay muchos pasajes que hablan de esta palabra unos a otros, y eso no era para pastores, era para los hermanos de la iglesia. Amén. Pero nos equivocamos porque pensamos que solamente es responsabilidad del pastor. ¿Y qué creen? No, es responsabilidad de todos, hermanos. Y yo le pido que en el amor de Cristo podamos hacer nosotros una familia en la fe, una familia sólida, porque cuando hay familias sólidas el diablo no entra. Cuando hay familias divididas, el diablo hace estragos en las familias. Y eso pasa en la misma casa donde usted vive con sus hijos y sus padres. En una familia dividida entra el enemigo y hace estragos, pero en una familia unida no entra, porque hay una unidad en la fe y en ese lazo de sangre que tenga con su esposo y sus hijos. Cuando ustedes se unen en el hogar y dicen, vamos a orar porque estamos pasando tribulación, no entra, porque están haciendo una unidad en Cristo. Y pasa lo mismo aquí. Por eso venimos los viernes para orar, ¿qué? Unos por otros.
Aquí oramos por las necesidades de todos, hermanos. ¿Pero qué necesitamos? Relaciones. Y no es fácil, ¿verdad? Hay unos que se les da más fácil y hay otros que no. Pero tratemos, procuremos con la ayuda del Espíritu Santo a tener una claridad en cuál es mi responsabilidad como hermano en la fe o la familia de la fe y cuál es mi responsabilidad en mi conducta hacia otros miembros de esta familia que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, póngase de pie. Queda el desafío para todos nosotros que en esta semana le mando un mensaje a alguien. Es más, hoy quiero que oremos unos por otros, pero que usted se mueva o que usted ore por alguien que no conozca. Ahí en su mismo lugar, muévase a un lugar donde esté alguien que no conoce y ore por él. Porque hasta esto que es tan sencillo nos cuesta trabajo. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice la palabra? Oren unos por otros. Anímense. Nos cuesta trabajo, mucho trabajo, hermanos, porque tenemos un concepto de familia distorsionado. Porque a veces ni en nuestra propia familia lo hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, voy a orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que usted, esposo o esposa, le dijo a esposo, quiero orar por ti? Tal vez tiene años. Y si en la casa no lo hacemos, por eso nos cuesta más trabajo aquí. Pero la palabra nos enseña que debe ser lo correcto delante de Dios. Así es que busque otra persona ahí, acérquese a alguien más. Damos gracias a Dios por los que se conectan, por los que escuchan esta palabra, y que Dios les bendiga hasta el próximo domingo. Ahora sí que agárrese a alguien por ahí. Dios les bendiga. Hermana, no